sentí el cierre del bolso y volteé y estaba una mujer, trató de abrirlo pues. No, Adel, no estabas roncando, eras tú. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Tu primera vez en Madrid, papá. Sí, así es. Emocionado. Vamos a ver qué nos... Y lo agarró con salecita. Sí. Qué bueno, vamos a ver qué nos ofrece. Sí, está Madrid. haciendo un excelente tiempo. Bueno, miren, tipo, cuando vienes por primera vez a Madrid y te vas a encontrar algunos de los principales monumentos, pues, en obras. Ok. Esto pasa muy común aquí en Europa, que le hagan Los obras. restauran rápido. Sí, sí, sí. Miren, estamos justo pasando por la Puerta de Alcalá y al menos tiene una valla con la imagen de la Puerta de Alcalá para que la gente sepa cómo luce, vea cómo luce. Bueno, amigos, ya vamos pasando aquí por Gran Vía y vamos a ir a nuestro hospedaje, dejar las cosas, el equipaje, para poder salir y recorrer. Bueno, lo sentimos mucho por los madrileños, pero vamos a comer algo rápido mientras que se hace la hora para nuestro hospedaje, que es a las 3 y son las 2:38. Así que bueno, esto lo teníamos muy cerquita. Bueno, amigos, unos 45 minutos comiendo y ya se hizo la hora para hacer el check-in. Ya me mandaron las instrucciones necesarias. Ok, hemos llegado. Bueno, amigos, y les hago un pequeño recorrido por el apartamento. Lo primero que tenemos aquí es el baño. Bueno, la habitación, la única que tiene el apartamento. Tenemos una cama matrimonial allí. Tenemos calefactor, tenemos aire acondicionado también. Un pequeño closet por aquí. Si seguimos por aquí entramos a lo que es la sala comedor y segunda habitación, porque ese sofá se transforma en una cama. Un televisor acá, una pequeña cocina. Tenemos allí máquina para lavar, una nevera, máquina de café, lavaplatos, una pequeña mesa para poder trabajar si es necesario y nada más. Es bastante pequeño, pero todo lo que se necesita. Bueno, el precio, si se lo están preguntando, aquí nosotros pagamos por noche unos 73 euros aproximadamente. Es para 4 personas, más o menos sería entre los 4 como unos 18 euros y medio por persona por noche. Bastante bien, está muy bien ubicado a pocos pasos de la Gran Vía, así que está muy pero muy bien. El apartamento está simple, está sencillo, así que lo suficiente. Vamos a deshacer maletas, vamos a ponernos cómodos y salimos ya a recorrer algunas cosas. Y ahora sí, amigos, salimos a las calles de Madrid. Estamos ahorita por la Gran Vía, que es muy cerca de donde nos estamos hospedando. Prácticamente estamos en la calle paralela. Bueno, estamos en la calle paralela. Allí tenemos a Callao, donde se hacen los grandes estrenos de Hollywood, donde los artistas vienen a tomarse fotos y a la premiere de las películas cuando las hacen aquí en Madrid. Miren qué hermosa está la estación, la salida y la entrada de la estación de metro de Callao. Miren qué precioso. ¿Qué tal? ¿Te trae recuerdos? Sí, bastante. Qué bueno. Muchos recuerdos. Ajá. Hola. Bueno, vamos a dar un paseo por la Gran Vía, ver qué tiene de nuevo y que ustedes la conozcan además. Están estrenando películas, puede ser. Así es. Miren, ¿qué les parece hasta ahora la Gran Vía? Fabuloso. Muy bonito. Bellísima como siempre. Ya, Bella, ya ¿verdad? ella la conocía. Sí, Sí. sí. Ya, pero bueno, ya tenía 8 años que no venía. Sí, pero bueno. Sí, ya sí, primera vez que de verdad Que espectacular. estás conociendo. ¿Qué es lo que más te gusta?
hasta ahora. Mira, yo creo que el ambiente, los Sí. edificios, Sí, ¿no? el movimiento, sí. Es una ciudad bastante movida, Madrid es una ciudad bastante movida, llena de Sí. turismo, gente corriendo para allá, para acá, carros. Se A veces nota. llega a ser confusa la ciudad. Se nota. Aparte que, bueno, venimos de algunas ciudades tranquilas. Más tranquila, sí. Bueno, Aunque París también París. tiene su movimiento bastante, Mucho sí. movimiento. pero en las ciudades que hemos estado últimamente son muy tranquilas. Sí, sí, de señor. verdad, muy bonitas, pero algo más tranquilo. Sí. Aquí en Madrid lo que sí tienen que tener atención es en el tema de lo que carguen en los bolsillos en las partes de atrás, tener bien agarradito eso porque bueno, pueden suceder algunas cositas de Ok. arrebato, Sí. eso es muy común Le aquí odio también. mucho. Y volteé y estaba una mujer. Sí, sobre todo en el metro, mucho cuidado en el metro. Y lo otro es que tienen que estar muy pendientes de los edificios que tengan a su alrededor porque cada uno tiene detalles impresionantes. Sí, estoy viendo uno por allí que tiene uno, aquí que estamos detrás, de verdad, arriba tiene uno. Sí, unas esculturas muy bonitas, sí, 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 sí. Y así pasa con la mayoría de los edificios por esta zona, sobre todo en el centro de aquí de Madrid. Esto es una tienda que quieres o que odias, y es Primar. ¿Por qué digo que la puedes odiar? ¿Por qué? Porque a la gente que no le gusta mucho salir de compras, pues venir a esta tienda representa pasar mucho rato allá adentro porque es enorme, ¿ok? Tiene como 3 o 4 pisos, ya no recuerdo muy bien. Miren, 4 pisos tiene. Justamente allá estamos viendo el letrero donde identifican los pisos. Tiene 4 pisos de ropa incontable de dama, caballero, niño, de lo que ustedes busquen. Ahora, no vamos a entrar todavía porque si no, no vamos a salir y se va a hacer de noche. Entonces vamos a aprovechar de pasear y luego cuando estemos de regreso, porque tenemos que pasar por aquí, pues entramos para que hagan algunas compritas que Claro quizás que quieran sí. hacer. Claro que sí. ¿Quién viene a Madrid y le encanta el Primar de Madrid? A una estación de metro que tenía ilusión de ver. Es una que recién inauguraron hace poco y es la estación de metro de Gran Vía. Bueno, miren, justamente era esta la estación de metro que quería ver porque desde que vi la noticia me llamó poderosamente la atención. Esto es algo que pues hicieron recientemente con la ampliación y remodelación que le hicieron a la estación de Gran Vía. Y esto es una réplica fiel, amigos, una réplica fiel al original que se utilizó como punto de acceso a la estación entre los años 1920 y 1970. Y esto fue diseñado por el arquitecto Antonio Palacios. Miren qué belleza de lugar. Tenía ya rato que no venía a Madrid. Creo que la última vez fue hace como 1 año y medio, casi 2 años que no venía. Y siempre hay algo que me sorprende. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo bonito que ver. Y esto está siendo algo nuevo y les recomiendo porque las fotos aquí salen increíbles. La mía la van a ver en mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _. Bueno, si bajan por esa estación de metro de Gran Vía, van a llegar al Oso y el Madroño justo por aquí rectico y al mismo tiempo a Puerta del Sol. Así que hacia allá vamos. Y bienvenidos a la que está en construcción por todos lados, a la Puerta del Sol. Esto es famosísimo. Este lugar es famosísimo. Se oye mucho. Se oye bastante. Lamentablemente no van a poder ver la belleza, pero creo que se logra apreciar. Sí. Y es que, miren, como vimos desde el principio, Puerta de Alcalá está también en remodelación. Y eso es lo que ocurre aquí en Madrid. O sea, cuando están terminando este edificio empiezan con el de al lado, y si no, empiezan con el de al lado, y así constantemente todos los años, infinitamente. Bueno, pero yo creo que eso es lo que hace que se mantenga, ¿no? Exactamente, exactamente. Y siempre están cambiando, siempre se están cambiando una tienda por otra y remodelando y cambiando de imagen y todo. Claro. Entonces, bueno, se vuelve parte del día a día aquí. Así que bueno, vamos a la clásica foto en Puerta del Sol, que es con el Oso y el Madroño. Pero yo creo que se van a quedar con las ganas de por lo menos una buena foto porque está acceso restringido hacia el Oso. Miren, lastimosamente, ahí está el Oso, pero no hay manera de pasar, no hay manera de tomarle fotos de una bonita foto. Vamos a ver qué milagros se pueden hacer y como quede se las pongo en mi Instagram para que la vean. Así es. Mira, pa, estás ahorita parado en el punto cero, en el kilómetro cero de carreteras aquí en Madrid y en España en sí. O sea, desde aquí parten todas las carreteras. Okay. Este es el kilómetro cero Ok. de donde parten todas las carreteras a nivel del país como tal. Ok. ¿Ok? Todas las carreteras llegan a Madrid. O sea, todas las carreteras hacen un punto de encuentro aquí. Ok. Bueno, ni la famosa pastelería La Mallorquina se ha salvado de todo esta confusión
de remodelación por aquí. Miren, esto es una famosa pastelería aquí en Puerta del Sol, se llama La Mallorquina. También es un clásico venir a comerse algo aquí. Vamos a ver si algo les provoca, y si no, algo segurísimo que vamos a comer aquí, porque se come delicioso, son los churros con chocolate. Ok. Y con este frío, Provoca. mejor aún. Provoca. Vamos a entrar a La Mallorquina a ver qué hay. Siempre lo que hay sí es seguro cola. Fila hay siempre. A ver, miren, por aquí tenemos chocolates, pero los dulces como tal están por aquí. Miren, tenemos cheesecake, tortas por raciones. Miren eso. Bueno. Sí, está jugosita, está así, mojadita como esta. Está buena. Buena. Directamente para arriba, ¿no? Miren, está deliciosa, está mojadita. Un clásico, vengan porque están buenas las cosas. Lo que se vuelve un paisaje las cosas, ¿no? Mi mamá me dijo, mira el Museo del Jamón. Y yo pasé por un lado y ni pendiente. Y que mi papá no conozca el Museo del Jamón, qué grave error, qué guía turístico tan malo soy yo aquí en Madrid. Mira, va, estos son unas tiendas, ¿verdad? Ok. Que funcionan tipo como unas franquicias porque están Ok. por todo Madrid. Ok. Y se llama el Museo del Jamón. Cuando Ok. te digo el Museo del Jamón, ¿qué se te viene a la cabeza? El jamón, el típico jamón de España. El típico El de jamón, bellota. el de bellota, te provoca el de bellota. ¿Qué? ¿Le gusta el de bellota? Mira, ¿tú sabes por qué se dice jamón de bellota? ¿Sabes por qué se le dice jamón de bellota? Sí. Porque los cerdos son criados solamente con bellota. Alimentados con bellota, bellota, correcto. Punto para mi papá, punto para mi papá. Pero no solamente existe el jamón de bellota, sino que existe jamón normal curado, porque ese en específico los cerdos son solo alimentados con bellotas. Pero existen los otros jamones que los cerdos son alimentados con cualquier otro tipo de comida. Y de allí los precios, pues también. Porque Exacto, el de bellota es muchísimo más caro. Claro. Muchísimo más caro. Sí. ¿Les provoca comer ahorita o les provoca comer ahora más tarde? puede ser más tarde. Porque Puede ser más tarde, ¿verdad? que- Pero le echamos un vistazo para Sí, sí, conocer el museo. claro. Vamos allá. Miren, básicamente es una tienda, tipo una tienda, pero como una charcutería carnicería. Bueno, no, charcutería más que todo, sí, charcutería porque venden embutidos. Entonces fíjense que aquí tienen las exhibiciones muy bonitas, miren eso. Vamos a entrar por aquí, tenemos la carta de precios y tenemos las instalaciones del museo. Entonces miren, tenemos aquí la parte como de charcutería, tenemos las patas de jamón allí, todas colgadas, y tenemos una barra aquí en el medio para ustedes tomarse una caña, una cerveza, que serían las cervezas aquí en España, y simplemente ustedes eligen qué es lo que quieren, porque además de vender jamón serrano, en este caso también venden cualquier tipo de embutidos, Claro. porque esto es como una charcutería. Exacto, venden queso y todo. ¿Viste la cantidad de patas que hay? Claro. Hay unas que son más costosos que otras. Por ejemplo, mira, esas están 22 el kilo. Pero, por ejemplo, ya hay más caras en 119 el kilo. 135. 135. O sea, depende del grado de curación, de la calidad, todo, ¿no? Miren, y algo muy común que ocurre también aquí en el Museo del Jamón es que ustedes, si se quieren comer el pancito con el jamón y la cosa, lo pueden pedir en la barra aquí al lado y lo piden con una cerveza, una caña, que sería una caña aquí en España, en Madrid. Y a medida que ustedes se van tomando la cerveza, ustedes les van colocando tapas, ¿ok? Que las tapas son simplemente como una pequeña entradita, un pasapalo, lo que llamaríamos pasapalo. Y tiene la historia de llamarse una tapa porque resulta que uno de los reyes de aquí de España resulta que pidió algo para comer, ¿no? Entonces le sirvieron una bebida, ¿no? Y a la bebida, para que no se le llenara de polvo, porque estaban como en una zona donde se podía ensuciar el vaso con la bebida que tenía dentro, resulta que le pusieron de tapa al vaso para que no se llenara una loncha de jamón. Entonces de allí el nombre de tapa, porque hacía como de tapa al vaso. Entonces ahora todo lo que ustedes se coman durante el momento de beberse algo se le llama tapa. Más o menos por allí va la historia. Solo la dije de memoria. Creo que lo había escuchado. Sí, sí, una parte lo había escuchado también. Otra cosa que sin duda tienen que probar, y seguramente en los próximos días lo vamos a hacer, es el bocatas de calamar. Ok, Eso es súper típico aquí en Madrid. ok. Es la comida típica de Madrid. Aunque suene un poco extraño porque Madrid no tiene salida al mar, ¿verdad? Exacto, no tiene costas. Esa es la comida más típica que ustedes pueden
conseguir aquí en Madrid. Un pan relleno de calamares fritos. Ok. Entonces se le llama bocatas de calamar. Pero bueno, Ya lo eso más probaremos. tardecito en los próximos días, porque es que mire, comimos esa hamburguesa, cometimos quizás un error, pero mientras que hacíamos tiempo para que nos entregaran el hospedaje, pues dijimos, bueno, vamos a comer cualquier cosa, lo que tengamos por aquí cerca. Ahora lo que sí tenemos cerca por aquí es la Plaza Mayor y allá es a donde vamos. Alguien que sepa por qué este turrón dice en su eslogan el turrón más caro del mundo y se llama 1880. La verdad es que es primera vez que veo esta tienda y no conozco la historia de este turrón. Voy a investigar un poco por internet a ver, pero ese eslogan, el turrón más caro del mundo, les convendrá decir que son el turrón más caro del mundo, porque bueno, los precios, miren, 10,95 €, 9,95, no es que sea muy costoso, pero tienen de todo tipo de turrón. Deben ser deliciosos, eso sí. Bueno, entremos a conocer la tienda. Ahora, debe ser un tipo de turrón, este que le llaman, miren, este es de mazapán con tutti frutti, hay de todo tipo. Miren que la tienda está espectacular, miren esta parte aquí, increíble. Y aquí te hacen como unas especies de crepes al momento. Está muy bonito. Ah, miren, y te venden hasta, miren, como un tipo de ponche. Turrón. Sí, turrón crema. Uy, debe ser bueno esto, ¿yo? Tienen estos combitos así con chocolate, coquito rallado. Vamos a ver, miren, nos quieren dar a probar. Mira, ¿cuál es el clásico? Sí, tenemos principalmente dos turrones tradicionales, Alicante y Gijona. La Ok. receta más antigua sería Alicante, es el más popular, normalmente el favorito de sabor. Y luego Gijona es el mismo ingrediente en textura cremosa, suave. Ok. Tiene más tipos, pero este es el de toda la vida. Dame a probar este a ver qué tal está. Gracias. ¿Ustedes igual? Sí. Deliciosa. ¿Ustedes? Ay. ¿Y qué precio tiene este así? Sí, ese... Uy, perdón. ¿No se Ese quiere no- venir? No quería. Ese son 300 gramos, 10,95. Hay más pequeño, en torta, en lata Ok. de regalo, Vale. porciones, según lo necesiten. Ahora probamos más tipos. Vale, tranquila, gracias. ¿Cómo es? Miren, vamos a llevar uno de este. Tienen esta presentación. Este siempre es el turrón más rico, realmente. Es muy sabroso. Y me dijo que también este era el otro también muy popular. Pero a mí me gustan más los turrones así que son duritos. Y si vienen a España también es un clásico. Lo tienen así también en esta presentación en torta. Este vale 9,95 y este vale 10,95. Porque este trae 300 gramos de turrón y este trae creo que 225. Miren, eso es lo que me gusta de este tipo de ciudades, que tiendas con un producto tan simple como un turrón se convierten en toda una experiencia cuando ustedes entran. Miren qué bonita es, cómo está todo, o sea, los tipos diferentes que te vienen de presentaciones. ¿Qué te pareció? La atención que te tienen. Sí, también. Que te dan a probar la Sí. cosa. Sí. Sí, A eso ver. marca la diferencia. Marca definitivamente la diferencia. Ey, miren qué bonita está Plaza Mayor. Miren, aquí en Plaza Mayor pues pueden comerse algo, pueden beberse algo, hay muchos restaurantes alrededor, tiendas. Además, hay muchos artistas que se ponen aquí a pintar, a ofrecer sus obras de arte para también hacerles un retrato. Y pues nada, vamos a dar una vueltita porque vale mucho la pena. Ven, miren, estos son los bocadillos de calamares o el bocata de calamares. Ese vale 3,80 €. Es un pan relleno de calamares fritos. Se ve Así bueno. es, rebosados. Se ve buenísimo. Ese Se ven bueno. buenos. Los ¿Quieres calamares- ahorita? No. Los calamares son buenos. Después, cuando Ya yo me baje un asusté. poquito No, 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 no. Porque además un están, poquito la hamburguesa. porque además están come que te come turrón. Mira, ahorita vamos a ir caminando por acá para ir a otro punto importante de la ciudad. Y llegamos a un lugar bastante interesante, bello y hermoso de visitar. Y si tienen hambre, pues comerse algo. Y es el bellísimo mercado de San Miguel aquí en Madrid. El mercado más famoso turísticamente hablando del centro de Madrid. Es el mercado de San Miguel. Aquí te puedes comer unas cosas increíbles. Unas ostras, una cosa, unas frutas, unos postres. Es además bellísimo, hermoso. Se ve espectacular, ¿no? Sí, la verdad es que es un mercado como un mercado municipal, pero es que lo pusieron reloaded. O sea, es bellísimo. Vamos para que entres para que lo veas. Y bienvenidos al mercado. ¡Wow! ¡Qué hermoso está! Y bueno, como pueden oler, venden comida. Huele de todo. Hay de todo aquí. Vamos a dar una vueltita para que vean. Miren qué belleza. Mira, aquí también te venden el jamón, cortecitos de jamón serrano. Ok. Los puedes probar aquí. Otros tipos de embutidos también. Mira, papá, algo particular de la vida de las personas aquí Ok. es que todo el mundo en su casa, todo español en su casa, o en la mayoría de los casos,
y los españoles que estén viendo este video lo comentarán aquí si es verdad o no. Debe tener una pierna de... Tiene una pierna de estas en su casa y el soporte para poder colocarla y cortarla. Me imagino porque es lo más típico, ¿no? Lo más tradicional. Sí, que sí, se ve. o sea, tener algo de esto en tu casa y ofrecerlo, o sea, Claro. y hay que saber cortarlo, tiene su técnica. Miren esto como los tienen aquí en el mercado, diferentes patas acá. Esta por el momento no está cortada, ¿ven? Esta está sellada totalmente y después ellos empiezan a hacerle varios cortes aquí hasta que llegan a donde está El hueso. el jamón El como jamón, tal. ok. Sí. Le van quitando como esa parte de grasa, esa piel, hasta que llegan allí al jamón como tal, la parte del jamón. Miren como lo tienen ya ahí envasado al vacío. Y lo mejor de esto es que los que están envasados al vacío lo pueden llevar en la maleta Ok. sin ningún tipo de problema. No le pasa nada. A ver, estos serían las famosas tapas. Una tapa, €1.90 por ejemplo aquí en el mercado. Y por ejemplo 6 tapas por 11 euros. Eso sería una tapa. ¿Ok? Eso sería una tapa. Bueno, miren, esta parejita se quiere tomar un vinito para entrar en calor aquí en el mercado. Sí, ¿verdad? Tengo mucho frío, de verdad. No, y creo que le está No, Gustando, le está agarrando- gustando. No, a mí siempre me ha gustado el vino, y tú lo sabes. Pero aquí en Europa, miren, una de las cosas que más beben es vino. Sí. Y ya entienden por qué, ¿no? Sí. Te calientas rápido. Miren, aquí cuesta 4 euros la copa, sea de tinto, de blanco o de rosado. Y la botella cuesta 24 euros. Vamos a buscar un buen vinito blanco que ellos quieren blanco. Y listo. Bueno, pruébenlo a ver qué tal. Ella siempre dice que con la mano izquierda para que se repita. Para que se repita. Ok. Salud. ¿Qué tal? Ah, bueno. Ah, bueno. Está bueno. ¿Se van a calentar con ese vino? Creo que sí. Ok. Está bueno. Bueno. Gracias. Provechito. ¿Qué les pareció la experiencia del mercado de San Miguel? Ay, Muy bonito, de verdad, de espectacular, de Ahí se verdad. provoca y todos los días. Pero hay que venir temprano, bueno, ahora el mediodía, así sin uno haber pasado primero por las hamburguesas. No, nada de eso. Ah, tú dices para comer. Porque Sí. hay cada cosa que se Sí, ve hay cosas, buenísimo. Sí, sí, hay muchas cosas que se ven deliciosas. Pero miren, lo único es que por ser un sitio meramente turístico, pues también es costosito. Es costoso, sí. Es costoso, es costoso. Pero claro, vale la experiencia del lugar también. Estás pagando por estar en ese lugar. Sí, Exactamente. sí, es costoso porque ayer el vino que nos tomamos ayer, que estábamos tomando, la copa nos la estaban vendiendo en 1,40. Sí. 1,40 y aquí costó 4 euros Cuatro. una copa. Una copa. Así es. Sí. Y además estamos en la capital del país, siempre todo es más caro en las Claro, capitales, como y siempre. ustedes saben cómo es. Sí, Lo siempre. bueno se paga. Así es. ¿Continuamos el paseo? ¿Seguro? Claro. Vamos pues. Miren amigos, aquí estoy con Gabriel, un tocayo, y con Linda, dos venezolanos que están aquí en España, en Madrid específicamente, viviendo hace como un año, ¿no? Sí, más o menos. Un año aproximadamente. Y van bien, van encaminados. Sí, vamos Sí. bien. Vamos Poniéndonos al día con todo, trabajando. Difícil, pero se va a salir adelante siempre. Sí, así es. Siempre con la mente positiva, siempre con muy claras las metas que quieren alcanzar. Por supuesto. Todos pasamos por situaciones difíciles cuando emigramos, cuando venimos de un país u otro. Todos pasamos por malas situaciones. Eso nos ayuda a aprender, a Correcto. crecer. Y bueno, todo el éxito para ustedes, chicos. Muchas Me encantó gracias. saludarlos. Muchas Gracias por Igual. saludar. Me encanta conseguirnos en la calle. Sí. Además que aprendo de sus historias también y nos retroalimentamos aquí en los videos. Así es. supuesto que Gabriel sí. es lo máximo, ¿eh? No se nos cae el ídolo. Suscríbanse, suscríbanse. Es muy buena persona. Muchas gracias, chicos. Gracias. Chao. Bueno, hemos entrado a la Catedral de la Almudena. Miren qué belleza. Es la catedral que está justo al lado del Palacio Real. Yo creo que ya no recuerdo si entré en alguna oportunidad. De verdad no lo recuerdo. Qué hermosa está. Miren, esa iglesia que visitamos ahorita fue la iglesia donde se casó el actual rey y la actual reina de España. Ah, sí. Ahí fue exactamente. Bellísimo. ¿Qué tal les pareció bonito, no? Bellísimo. De verdad. Se siente paz. Sí. Es además donde se celebran actos importantes, por ejemplo, si se muere un expresidente de España, aquí es donde hacen normalmente el funeral, la misa y todo. Ok. Y pues normalmente se hacen para ese tipo de actos en esta iglesia. Ahora vamos a conocer el Palacio Real, por lo menos verlo por fuera. Y para que comprendan el por qué se casó ahí el rey y la reina, es porque justamente frente a la iglesia, a la catedral, se encuentra pues el Palacio Real. Ah, Allí es importante. donde viven. Ah, caramba. Y también se puede visitar, ¿eh? Ah, sí. Sí.
se puede visitar, hacen visitas todos los días creo, tiene obviamente un costo. Ok. Claro. Pero podemos ver parte de los lugares, de las habitaciones, de las salas y cosas que ellos utilizan también, por ejemplo, cuando hay eventos, cuando hay cosas importantes, Ok. muchas de las cosas que están allí pues se pueden ver. Vamos a ver si durante estos días podemos visitarlo y para que lo conozcan. ¿Tú entraste cuando viniste la primera vez a Madrid? ¿No lograste entrar? No logré entrar. Vamos a ver si podemos tener la oportunidad de hacerlo. Ok. Bueno, aunque un detalle tengo que destacar es que este Palacio Real, aunque por ley el actual monarca debería vivir en él, el actual rey Felipe, Leticia y sus hijas, pues no viven aquí, viven en el Palacio de la Zarzuela. Así que este palacio pues queda en segundo plano para ellos, para lo que les comento, actos importantes, actos públicos y algunas cosas en especial. Pero sí, en realidad aquí debería estar viviendo el rey, pero ellos en particular no lo hacen. Viven en el Palacio de la Zarzuela, que está muy cerca. Porque bueno, me imagino que es muy grande, la verdad, para vivir 4 personas. Que limpiar mucho. Sobre todo limpiar. Sí, no creo que se preocupen por limpiar, pero sí. Y esta sería la fachada principal de la Catedral de la Almudena. Fíjense que da hacia la entrada principal del palacio. Es simplemente cruzar esta pequeña plaza y llegar. Y entre que fuimos y vinimos del Palacio Real, pues miren, ya empezaron a iluminar las calles, ya se fue el sol. Nosotros vamos camino ahorita a buscar unos chocolatitos con churros para calentarnos, porque la verdad es que la temperatura bajó bastante en lo que se fue el sol. Vamos a ver si conseguimos unos bien famosos. Bueno, y los más famosos que conozco están en esta calle y son los de la chocolatería San Ginés. Bueno, miren, 6 churros con un chocolate caliente vale 4,90 €. O sea, el chocolate caliente vale 2,90 y los churros valen 2 €. Sí, señor, y han traído la estrella de la casa. Churros, así es, y chocolates. Bueno, a ver, ¿qué es lo que se hace aquí, papá? Tomar chocolate caliente y comer churros. Comer churros. Y lo tradicional es agarrar el churro y Meterlo. remojarlo y comer churro remojado en chocolate. Dele, adelante. Adelante, te doy ya. La caja con 2 sale 25. ¿Qué tal? Si quieren Bueno, Buenísimo. el chocolate se ve súper espeso. Miren cómo pinta el churro, miren eso. Y bueno, es Sí, rico. está bueno. Wow. Bueno, si les soy sincero, tengo mucho tiempo, años que no pruebe este chocolate o estos churros. Porque algo que les quería comentar es que de mis primeros videos de viaje en este canal de YouTube, hace ya como 4 años o 5, algo así, fue precisamente haciendo un tour por Madrid y trayéndoles varios videos, y vine a este sitio a probar los chocolates con el churro. A ver si siguen igual de buenos. Siguen igual de buenos. Miren, y este sitio es famoso. Aquí vienen cada personalidad a probar los churros con el chocolate, que hasta el rey ha venido. Bueno, y después de ese churro, después de habernos calentado bien, vamos ahora sí a las compras. Su parte favorita, quizás, pero la mía no tanto. Pero bueno, se acompañan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y nada como venir a la Gran Vía de noche. Miren qué belleza. ¿Se acuerdan de la Gran Vía de día? Sí, ahora la noche es totalmente diferente. Espectacular esta vez. ¿Qué les gusta más, de día o de noche? No, de noche. ¿De noche? De noche, claro. Sí. Yo creo que en las dos facetas está Tiene su encanto. Y pues bueno, nosotros vamos a entrar ahora al gran edificio de Primark, que lo tenemos justo ahí al fondo. Vamos para allá. Bueno, no es por nada, pero este edificio es espectacular. La iluminación, la decoración, las pantallas LED que tienen en cada uno de los niveles, que desde este punto, miren cómo se ve. ¡Wow! Increíble, ¿no? Bello. Ya mi mamá está viendo cositas. Emocionada, emocionada. Bueno, a ver, vamos a ver cuánto tardamos aquí. Son ahorita las 7:30.
vamos a ver cuánto demoramos. Bueno, a ver, y en este momento estamos saliendo del Primar, son 8:30 casi. No, mentira, este reloj está malo. Esperen. Miren, son 9:20, palabra cierta. Entramos a eso de las 8, algo así, como una hora y pico o más. No tardamos nada, de verdad. Bueno, compraron algunas cositas, aprovecharon. Ya tuvieron su primera experiencia en Primar. ¿Qué tal la tienda? ¿Qué les pareció? Súper. Genial. Lo que hay es que venir con un poquitico más de calma. De tiempo. Tuvo toda la calma del recorrerla mundo. bastante. Tuvo toda la calma del mundo. No, ellos tuvieron muchísima calma, de verdad. Lo que pasa es que, bueno, digo que más tiempo, muchísimo más tiempo. Bueno, nosotros vamos a ir a descansar. Son ya pasadas las 9:30. Estamos desde temprano, desde que salimos de Bilbao, porque esta mañana estábamos en Bilbao. Más bien hemos hecho muchísimo. Vamos a descansar para mañana pararnos bien temprano y recorrer muchos otros lugares que nos faltó el día de hoy, que a pesar de empezar tarde el día, la verdad es que lo supimos aprovechar. Así que bueno, hasta mañana. Amigos, nuevo día, misma ciudad, pero sitios nuevos por conocer. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo amanecen? Bien, Excelente. chévere. gracias ¿Cómo a Dios. durmieron? Bien, Excelente. gracias a Dios. Bien. Sí. ¿Frío? Poco. No sentimos frío ahí. Más bien no. prendí el aire acondicionado. Ah, sí, te dio calor. Sí. Tenía calor. Ah, mira, qué bien preparados para un día más de paseo. Seguro. Claro que sí, Seguro. siempre estamos preparados. Eso es lo mejor. Ahorita vamos a ir a la tienda del Real Madrid, que si estamos en Madrid, pues tenemos que ir a la tienda del Real Madrid, el equipo por excelencia aquí en esta ciudad. Vamos a visitar su tienda, que mi papá no la conoce, que ve ahí algunas curiosidades y seguimos. Bueno, a ver, miren. Esto es algo muy común en Madrid también. Bueno, eso es algo... ¡Ay! Ajá, ¿ves? Sigue Por está yendo conduciendo. para atrás, ¿eh? Eso es algo también muy común aquí en Madrid, carteristas, ese tipo de cosas. A lo mejor fue algo de eso. Y pues forma parte también de la cotidianidad de una ciudad tan... El paisaje. Sí, de una ciudad tan masiva como esta. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que la tienda del Real Madrid, que está justo allí, esa tienda que está ahí en esa esquina, está justo al lado del Pestana CR7, el hotel de Cristiano Ronaldo. Ven, ahí está la tienda y justo aquí está el Pestana CR7. Una franela del equipo cuesta, vamos a ver, cuesta 105 euros. Carito vale, ¿no? Un gusto bueno. Un gusto para los muy bueno. fanáticos del Está Real muy Madrid. Sí, no, está bellísima. bonita. Está muy bonita. Y creo que, pero mi favorita es esta, miren esta. Wow, esta está preciosa. Miren el escudo aquí. Está así en relieve. Está bellísima. Creo que debe valer lo mismo, ¿no? A ver. Ah, no, esta vale 155. Me imagino que por los detalles del escudo y que no es cosido. Pero está preciosa también esta. Muy bonita. Bueno, miren, la franela normal para ellos jugar, que es esta, cuesta, vamos a ver, debe ser 105 quizás, o 150, 105 euros, pero sin ningún jugador en la parte de atrás. Está bien bonita también. Bueno, este es el piso de abajo y vine porque vi algo que era de Iron Man. Oh, miren esta. ¡Qué cool! A ver, mira este de Iron Man. Mira, dice Iron Man 63, Marvel. ¿Cuánto cuesta? 70 euros. Este así para niños y viene con un short, creo. A ver, no. Ah, no, es que es bien gruesa. Ah, es que la puedes usar doble. Ah, exacto, la puedes usar por delante o por detrás. Miren, pero la verdad, está un poquito costosa. Miren esto, tenemos una de la Copa de la Champions aquí. Miren eso. Mira, sabes que estando aquí en la tienda del Real Madrid me acordé de algo, ¿no? Una anécdota que voy a contar de cuando vivíamos todos juntos, ¿no? En mi casa éramos 4 varones, ¿verdad? Los 3 chamos y yo. Y éramos 2 y 2 fanáticos del Real Madrid y 2 fanáticos del Barça. Y cuando habían aquellos partidazos, veíamos los partidos siempre en cuartos separados. Cuando metía un gol uno, salía corriendo los dos al cuarto del que se metía el gol. Y aquello era de verdad demasiado bueno. Y teníamos una mascotica que la mascotica iba detrás de nosotros. ¡Guau, guau, guau! A ladrar también. Y era de verdad muy divertido esos momentos. Sí, la verdad es que se me desbloqueó un recuerdo y es verdad, cuando estaba el Real Madrid de los Galácticos,
y que estaba en el Barcelona Ronaldinho, Messi, todo esto, era eso, era que no nos perdíamos los partidos y cada uno lo veía, o sea, los dos del bando del Real Madrid en su cuarto y los dos del bando del Real Madrid en otro cuarto, y eso, cuando metían gol era salir corriendo, pero estuvo bueno, esa época era muy buena. A un punto importante de la ciudad, y es que detrás de ustedes se encuentra el Banco de España. A su mano derecha, para mí la izquierda, está la oficina de correos. Ese edificio tan bonito, tan grande y tan espectacular es la oficina de correos. Imagínate toda la importancia que tiene aquí en España. Y la importancia que tuvo en toda la historia del país. Exactamente. Claro. Imagínense ustedes eso. Cuando no existían nuestros teléfonos que nos tienen. Exactamente. Y frente a ese edificio se encuentra la famosa Fuente de Cibeles, que justamente allí es donde el Real Madrid, cuando gana la Liga, cuando gana la Champions y eso, pues justamente es allí donde celebran, le ponen la bandera alrededor del cuello y ahí hacen su celebración clásica. Llegamos a la famosa Puerta de Alcalá, que como la ves en esa pancarta, luce exactamente igual, tal cual, copia fiel de cómo luce. Está en obras. Increíble, se ve como si fuera real, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque le hacen hasta ese fondo de como si estuviesen pasando los carros atrás y tal. Por lo menos tuvieron esas delicadezas para que la gente por lo menos se diera una idea de cómo luce el que la está viendo por primera vez. Y se saque la foto. Sí, señor, y se saque una foto, es verdad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Miren que, por cierto, como dato curioso, además de ser un lugar muy bonito para tirarse una foto, que es la Puerta de Alcalá, ella tenía una función antes y era la puerta de entrada a la antigua ciudad, ¿ok? Funcionaba como una puerta real. Al lugar donde estamos a punto de entrar, que es el Parque El Retiro, esto quiero que se metan en la cabeza que era simplemente un lugar de esparcimiento que mandó a construir el rey Felipe IV para una de sus residencias reales, pero que a medida que fue pasando el tiempo, pues lo fueron abriendo al público otras generaciones hasta que quedó totalmente abierto para que cualquiera pudiera disfrutar de sus espacios. Pero en un principio era simplemente para el rey. Sí, señor. No se aprovecharon los espacios para el público, pues. Sí, señor, pero ya ustedes van a ver qué clase de espacios. Vamos para allá. Y hemos llegado al lugar favorito de todo el mundo para tomarse una linda foto y dar un paseo en uno de esos pequeños botes. ¿Qué tal? Espectacular. ¿Te imaginaste que había algo así aquí? No, para nada. ¿Qué tal? Bueno, esos eran los lujos que se daban, ¿no? Sí, señor. En la época. Es un ambiente súper fresco. El sol ahorita para dar un paseo está espectacular. Miren allí. Qué belleza. Bueno, este es el Palacio de Cristal dentro del Parque El Retiro. Aquí hacen algunas exposiciones de arte y cuando hay alguna importante pues la ponen aquí y la gente puede entrar, admirarlas. Y ya se imaginarán por qué se llama el Palacio de Cristal, todo de vidrio. Hay unos cuantos, y qué bonito, ¿no? Todo el ambiente, el parque como tal. Pues. Es enorme, ¿no? ¿Qué les ha parecido? Sí, muy bello. Tremendo pulmón de la ciudad, sí, señor. Ciudad, ¿no? Es enorme. Lo que pasa es que, bueno, hemos recorrido una pequeña parte. A recorrérselo todo. Sí, se le pierde la vista a uno. Sí, sí, sí. Increíble. Bueno, llegó el momento de comer los clásicos de Madrid. El bocatas de calamar y un pan con jamón serrano. Bueno, hemos decidido comer en el lugar sentaditos. Miren que full está, hay que esperar mesa y todo. Amigos, esto es en el Museo del Jamón, en la parte de arriba. No sabía ni siquiera que esto existía o no me acordaba. Nosotros pedimos el menú del día, que son 2 platos con bebida y postre. Y todo lo que van a ver aquí cuesta 10,90 €. Como primer plato ellos se pidieron una paella. Miren eso, por aquí otra, por aquí. No sé qué tal sean las paellas, espero que sea buena y les guste. Cervecita, refresco, podían pedir vino también o agua, eso está incluido en el menú, además del pan que ven acá. A ver, prueben. Está muy buena. Ah, mira,
qué bueno. Está bueno. Qué bueno. Punto a favor. Yo me pedí un rico melón con jamón serrano, pero le soy sincero, me arrepiento de no haber pedido la paella porque la probé y está deliciosa. Aunque esto también es bueno y así compartimos. A ver, prueba por primera vez entonces el jamón aquí en el Museo del Jamón y con meloncito. A ver la combinación. Es primera vez que pruebas así, ¿no? Qué buena combinación. Está buena, ¿verdad? Buenísimo. ¿Y el jamón qué tal? Exquisito. Buenísimo. Y amigos, segundo plato, una merluza, miren allí, con una ensaladita. Se ve buena también. ¿Se la probaste ya? Está muy buena. ¿Está buena? Qué bueno, qué bueno. Miren. Buena está. ¿Dónde la vamos a meter? No sé. Sí, porque la verdad es que es bastante comida. Yo dije, bueno, la paella debe ser un poquitico como para probar, pero la verdad es que fue un plato bien Ya resuelto. con la paella estábamos bien. Sí, realmente, y está muy económico. Miren, yo me pedí unos huevitos fritos con jamón. Gracias. Ah, miren, y trae papas fritas. Yo sí pedí cositas ligeras. Y por último, amigos, el postre. Miren esto, yo me pedí un pudín, mi mamá se pidió un café y mi papá se pidió un helado que parecía como otra cosa, pero es un helado, miren. Ahorita llegamos a Plaza España y la verdad es que han hecho algunas mejoras aquí. Ese paseo por donde venimos caminando ahorita, pues yo no me acuerdo que haya estado así. Aquí tenemos a Miguel de Cervantes, Don Quijote y Sancho Panza. Bueno, miren, entre caminata y caminata, después de la Plaza España, hemos llegado al Templo de Devot. Es esas ruinas que ustedes están viendo allí. Y como dato curioso, esto viene desde Egipto. Lo trajeron desde Egipto hasta acá en 1968. Fue donado o regalado en este caso por el gobierno egipcio a España en agradecimiento. Y pues lo trasladaron hasta acá. Lo pusieron en la misma orientación que estaba en el lugar de donde proviene. Y la verdad es que es muy bonito. El atardecer aquí es espectacular. Lástima que ahorita no tiene agua. Normalmente eso tiene agua alrededor. Y entonces refleja la sombra de la estructura. Y se ve increíble. Buenos días. Otro día. Misma ciudad. Mismas personas. Bueno, salud con su cafecito. Es buenas tardes. Así se comienza un buen día, ¿verdad? Para el amante del café. Siempre. Mire, ¿y se me perdió alguien? Está metida. Porque quería mostrar que hoy se nos unió otra persona. Y viene, miren, no ha desayunado y ya está viendo para comer gomitas. Buenos días. Hola, ¿cómo están? No son las gomitas, son las lechitas de chocolate de Polonia que más nunca conseguí. Está perdida. Pero ya estoy aquí. ¿Cómo estás? Bien, ¿Qué andabas haciendo? ¿Ahorita o en los otros días? En los otros días. Estaba con mi hermano, que él vivió acá hace algunos años y tenía más o menos como un año que no lo veía, entonces bueno, Gabo está haciendo sus videos y yo bueno, compartiendo un poquito con él y él a su manera me está mostrando Madrid. Mientras Gabo le muestra a sus papás Madrid, él me la muestra a mí. Ah, ¿estás grabando video con tu hermano? Sí, pero específicamente para hacerlo un poco diferente, haciéndolo de noche. ¿Y tu hermano está apareciendo en el video? Sí. Ah, un poquito. ok. Son como 1000 grabaciones y el que no, yo no quiero salir yo. La voy a poner ahora en los bloopers. Entonces después ya se queda un poquito más Bueno, van a tener ahí en la descripción del video el canal de Angie para que vayan a ver ese video que va a estar súper entretenido seguramente. Y lo conozcan porque realmente en mis redes no comparto mucho el tema de mi familia y bueno, ahí lo conocí. Ahí está. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es ver si comemos algo o que ellos desayunen algo, aunque son la 1:30 de la tarde, pues no es hora de desayunar, pero es que nos paramos tardísimo, hemos estado hasta tan tarde por ahí en la calle y hoy quisimos como descansar un poco. Vamos a ir al mercado de San Miguel para que ellos vean si comen algo allí, porque la vez que lo visitamos en estos días solo se bebieron una copita de vino, así que vamos a ver qué consiguen hoy. Bueno, miren, justo ahorita pasando por Puerta del Sol, que había un gentío así, mi papá tuvo su primera experiencia desafiante aquí en Madrid con una carterista. Y es que le intentaron abrir el bolso. ¿Qué pasó? No, bueno. Casi. Por desprevenido. No, bueno, pero sí. Son cosas que, bueno, pasan también de este lado del mundo. Él tenía su morral ahorita así como lo tiene aquí atrás. Y pues alguien se le acercó y ya le tenía abierto como una cuarta así del bolso. Y se dio cuenta porque escuchó el cierre cuando se lo abrieron. Y además después un señor se le acercó y le dijo, ya te íbamos a avisar, pero te diste cuenta a tiempo. Pero bueno, experiencias. Así es.
Así es. Bueno, esto sirve para que la gente también esté pendiente de que no en estas partes del mundo se escapa. Hay que confiarse, exactamente. Hay que estar muy pendiente, yo siempre se los digo, estén muy pendientes, sobre todo en esta zona, lo que son ciudades así grandes como Madrid, París, Barcelona. Cuento esto. Justo me estoy dando cuenta ahorita, viendo las historias que voy a subir, porque estaba esperando a tener buen internet y aprovechando que estábamos aquí en el mercado de San Miguel comiendo algunas cositas y hay un internet aquí, estaba bueno, y comencé a subirles algunas historias para que se subieran rápido. Montándoles la historia de promocionando el video que se publica hoy en mi canal de YouTube, me di cuenta que justamente al finalizar esa historia ocurre cuando a mi papá le están abriendo el bolso y mi papá, al darse cuenta, echa para atrás y se ve al fondo, por aquí, por este lado, cuando la persona estaba intentando abrir y mi papá se da cuenta y se voltea para atrás rápidamente. ¡Qué locura! No me di cuenta de que se había grabado esa parte allí. O sea, para que ustedes vean que es cierto lo que les estaba diciendo, porque a veces, bueno, cuento las cosas y no todo lo logro grabar, no todo se logra ver, ¿no? Pero en esta oportunidad pudimos ver, es algo triste que ocurre aquí, es algo del día a día, algo con lo que se tienen que cuidar muy bien. Ajá. Cuéntanos qué te estaba ocurriendo, y Angie y yo ni siquiera nos dimos cuenta porque íbamos más adelante. ¿Qué pasó? No, nada, sentí el cierre del bolso y volteé y estaba una mujer, o sea, venían dos mujeres y una de ellas trató de abrirlo, pues. Wow. Pero nos dimos cuenta, pues. Qué loco, y que ya tenías que parte del cierre abierto cuando te... Estaba así. Ya estaba así de abierto. Así. Pero yo sentí cuando el cierre sonó. Él me dice, mosca, me están abriendo y la mujer, venían dos mujeres, la mujer se quedó así, tan sencilla como que nada, pues no pasó nada. No pasó nada. Y dos señores se dieron cuenta que ahorita nos dijeron, nosotros ya le íbamos a avisar, pero el señor se dio cuenta a tiempo. Ah, ok, ya alguien lo había pillado. Es que estábamos pasando ahorita por Puerta del Sol y eso está así de gente, y es imposible que nadie alrededor se dé cuenta de lo que está sucediendo. Pero claro, tú no tenías el bolso así, tú lo tenías en la parte de atrás. Lo teníamos atrás. Claro. Y tenían los cierres arriba. Eso. Lo ideal es tener el cierre abajo o el bolso hacia adelante. Exacto. Wow, bueno, tu primera experiencia casi con un carterista, menos mal que no pasó nada. Sí. Una carterista. Una carterista. Sí. Decidimos por unas empanadas aquí. Miren esto, hay de todos los sabores habidos y por haber. Vamos a pedir un variadito aquí. Ya estamos aquí en el mercado de San Miguel. Mucho movimiento ahorita. ¿Y de qué te las pediste tú? Tomate con queso y espinaca. Y espinaca con ricota. Y una dulce de manzana con canela. Uf, yo creo que esa va a ser la favorita. Miren eso. Riquísima. Deliciosa. Demasiada buena elección. Qué bueno. Esa pizza, y lo de afuera súper crunchy, no te deja seca la boca como normalmente suelen hacer estas empanaditas, está buenísimo. Qué bueno. Vamos a ver, esta es de carne argentina, esta es de la de pollo con... Ah, no, esta es de pulpo. Esta es de... Carne suave es esta, exacto. ¿Cuál es la de aguacate? La de aguacate, esta, ¿cierto? Okay. Ajá. Pollo con aguacate, mi mamá. Está divina. Buena. Suavecita, sí. Carne suave. ¿Estará suave? Bueno, ¿aprobada? A mí me llama la atención probar esta de carne estilo argentina. ¿Saben a qué me sabe? Al relleno de la yaca. Amigos, nuevo día. Hoy comenzamos el día justo al lado del Palacio Real aquí en Madrid, porque mis papás van a conocer por primera vez este lugar. ¿Emocionados? Hola, buenos días. Sí, siempre. Sí, señor. Hoy van a conocer el Palacio Real. Aquí es donde, bueno, realmente deberían de vivir los reyes actuales, pero no lo hacen, sino vienen para eventos especiales en la actualidad, pero por decisión propia, porque hasta hace poco vivían allí. Entonces, bueno, ellos lo tienen abierto al público para cobrar una entradita, recibir algo extra, así nosotros podemos disfrutar también, por lo menos, de ver cómo vivía la realeza, o cómo vive también la realeza en estos tiempos. Ya ustedes van a ver. Seguro. El primer palacio que estuvieron visitando fue en Ciudad de México. Ciudad de México. Sí. Así que bueno, vamos para allá, vamos a ver cuánto está la entrada y nos vamos. Hay que hacer una pequeña fila aquí para comprar las entradas. Vamos a ver, visitantes sin entradas, con entradas. Supongo que es aquí, sin entradas.
Miren, ya compramos las entradas, cuestan 12 euros, ¿ok? La entrada general básica. Y pues este es el comienzo del paseo por el palacio en el patio principal. Ahí tenemos a la Almudena. Esta parte ya, si entras es porque compraste la entrada. Miren la bandera hermosa ondeando allí de España. Muy bonita. Bueno, y esta es la entrada principal por donde comienza la visita. Y es la entrada principal del palacio. Y vean esto. Ya lo he visitado en anteriores oportunidades y siempre que entro a esta parte quedo totalmente con la boca abierta. Y es que precisamente esto era para eso. Para dejar a las personas que venían pues impresionadas. ¡Wow! Miren, datos que tienen que conocer antes de entrar al palacio como tal y empezar a recorrer sus 3.418 habitaciones. Miren, tiene el doble de habitaciones que el Palacio de Buckingham en el Reino Unido. Y este es uno de los palacios reales más grandes de Europa Occidental. Más grande que el de Buckingham, más grande que el de Versalles, que no pudimos ir cuando estuvimos en París. Van a ver un gran palacio hoy. O sea que las habitaciones es imposible de recorrerlas todas. No, jamás la vas a recorrer todas por más que quieran. Bueno, es que yo creo que ni siquiera ellos durante un mes la deben de recorrer. No creo. Son 135.000 metros cuadrados que tiene en total el palacio. Wow. Una locura. Eso es demasiado. Una locura. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, ya salimos del palacio. ¿Qué les pareció? Mira, es un punto de la historia bien bueno de Sí. conocer, ¿no? Buenísimo. Hay cosas interesantes. Interesantes por ver, de verdad que sí. ¿Qué les llamó más la atención? Oye, Mira, estar en el salón donde ajá, lo proclaman es bastante muy bonito. es bonito, pues. es bien bonito. Y así alguna cosa que dijeron, wow. No viviríamos aquí. A mí me llamó mucho la atención donde se sientan todos Sí. a comer. La enorme El comedor El enorme. comedor me llamó La enorme atención. mesa y Sí, y de dijimos verdad. en una ocasión, imagínate que el último le faltara agua y la tenía el del principio. Mira, pásame el agua. Echando broma. Y que, ay, te Sí. faltó la sal. Ajá, exactamente. Eso Pues fue sí. lo que más- De verdad que, bueno, Eso me llamó mucho la atención, Sí. de verdad. Se ve Así muy es. bonito. Hablando de comedor, vamos a comer. claro, Bueno, sí, claro. nos acompaña. Claro. Vamos a comer. Ahora que nos unimos con Angie. Vámonos. Bueno, miren, vinimos a comer un sitio bien chulo que es Honest Green. Tienen comida vegetariana disponible, ¿verdad? Sí, y además todo lo que venden es como muy saludable, pero no es que hay demasiadas opciones, o sea, el restaurante no es 100% vegetariano, pero hay opciones y para los demás que comen carne, pues todo lo que se van a comer está súper saludable. Más o menos se van a gastar unos 20 euros aproximadamente por persona. Con bebida que tiene refill y postre. Exactamente, Y con la entradas. bebida, exacto. Y ya van a ver todo lo que pedimos, así que está muy bien. Miren, esta es una de las entradas, hummus con pan. Miren qué delicioso se ve esto. Y pedimos dos, miren eso. Ese y este de aquí. Miren esto, yo me pedí un plato de ternera con arroz marroquí, ensalada, pan. Angie se pidió un falafel con ensalada y pan también, miren Y eso. boniato. Y boniato. Y mi mamá también un plato de ternera con arroz marroquí, ensalada. Y mi papá se pidió lo mismo pero con patatas. Y todo esto que ustedes están viendo aquí está en ese precio que les dije de 20 euros más o menos por persona. Y el momento más esperado por mí y bueno, también por mi papá, porque mi papá es dulcero. Dejamos un poquito espacio. Déjate espacio para el dulce. Bueno, último día de compras. Ay, ya. Unas compras nerviositas ahí, de última último hora. De momento. última hora. Un detallito, unas cositas. Unas nada más cositas, unos pequeñas. detallitos nada más. Así es. Bueno, esto que comenzó hace prácticamente un mes está ya llegando a su fin, las vacaciones. Así es. Todas vacaciones tienen su comienzo y su final, lamentablemente. Así es, tal cual. Pero lo importante es que, bueno, nos divertimos, Nos conocimos un montón de disfrutamos. cosas y bueno, que lo digan ustedes, ¿cómo la pasaron? Se La pasó pasamos increíble, genial, de verdad. increíble. Es
un mes De que, verdad wow, que de verdad fue yo muy lo sabroso. Yo lo disfruté al máximo, y más contigo y con Angie. De verdad que fue increíble. De verdad fue Gracias un mes por este paseo, que por conocimos conocer mucho. y disfrutamos bastante. Sí. Eso es lo que nos tiene que quedar. Entre tanto, vamos a dar una última vueltica por aquí por Gran Vía, a lo mejor comernos un dulcito o algo, y mañana pues irnos al aeropuerto. Así que bueno, Así es, temprano. Así es. tenemos que preparar maletas. Nosotros vamos desde aquí de Madrid a salir hacia nuestro siguiente destino. Así que bueno, nos vemos mañana para despedir a este par en el aeropuerto. Bueno, ya nos vamos al aeropuerto. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias a Dios. Amigos, muy importante, si ustedes hacen compras dentro de España, ¿verdad? Y ustedes no viven en España porque están de turismo, ustedes pidan sus facturas con el tema del tax free en todas las tiendas donde puedan. En algunos casos les van a dar un sobrecito así con su factura, en otros casos simplemente les van a sellar la factura y se las van a ingresar al sistema, pero tienen que solicitar que les hagan el tax free. Eso que dice Global Blue es lo del tax free. Después vienen a estas maquinitas dentro del aeropuerto y van a escanear el código de barras de la factura larga para saber si está todo bien, y luego una vez que ya ingresan pues de las puertas de seguridad aquí, van a ir a cualquier casa de cambio y les van a devolver el dinero, ¿ok? Que hayan consumido de las compras, y les van a devolver es el IVA como tal. Entonces si les sale esto así en verde cuando escaneen esta factura, pues quiere decir que está todo bien y pueden reclamar su dinero del IVA sin ningún problema en las casas de cambio. Ahora bueno, vamos a buscar para hacer el check-in. Bueno, ya mi mamá está llorando. Pero ya nos vamos a ver pronto, esperemos que dentro de un par de mesecitos nos veamos. Llegó el momento de la despedida. Pero es una alegre despedida porque nos vamos a ver pronto, pasamos un mes increíble y no hay que llorar. No, pero es Así es, de verdad que la pasamos excelente. Así. Que tengan buen viaje. Dios lo bendiga y Dios nos acompañe. Siempre te amo, mi amor. Amigos, gracias por acompañarnos en esta pequeña aventura, en esta pequeña gran aventura. Espero que lo hayan disfrutado. Amigos, no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. Recuerden que también me pueden seguir a detalle en el momento en el que me encuentro en los lugares a través de mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _. Y aquí desde el aeropuerto de Madrid, ellos a punto de ir hacia Caracas, mi mamá moqueando, mi papá casi. Y yo a punto de más tarde tomar un vuelo hacia nuestra siguiente aventura. Me despido, nos vemos en un próximo video. Bye bye. ¿Sabes qué?